¿Por qué la historia oficial se empeña tanto en alimentarnos con cuentos sobre monjes heroicos armados con cinceles primitivos? Prepárense para el impacto. Hoy vamos a pasarle la factura a los historiadores tradicionales y no tendrán con qué pagar. Usando matemáticas simples, demostraremos que en los años 1200, las catedrales más grandes de Europa simplemente no tenían quien las construyera. En el planeta no existía físicamente una población capaz de levantar siquiera un solo cimiento de tal magnitud. Nuestra investigación comienza en Reims. Miren esta nave espacial de piedra, la Catedral de Reims. Su fachada está decorada con miles de esculturas, cada una de ellas una obra maestra de joyería. Sus bóvedas se disparan hacia la estratosfera con una precisión que envidiarían los ingenieros modernos con niveles láser. Nos dicen que la construcción comenzó en 1211 y duró solo 80 años. 80 años. En un mundo donde no hay electricidad, no hay camiones, no hay resistencia de materiales ni cálculos por computadora. Nos piden creer que personas que apenas habían aprendido a cocinar un potaje y vivían en chozas de paja, de repente, con un chasquido de dedos, dominaron las tecnologías de los dioses. Pero si creen que esto es solo talento de los antepasados, tenemos malas noticias para su sentido común. No es talento. Es una anomalía matemática que convierte los libros de texto de historia en papel de desecho. Estos gigantes se alzan por toda Europa como reproches silenciosos a nuestra ceguera. Los miramos y no vemos lo principal, el abismo entre lo que la gente de aquella época podía hacer y lo que está ante nuestros ojos. Pero Reims es solo el cebo, el primer hilo para desenredar una conspiración global. La verdadera pesadilla comienza donde entra en juego la logística. ¿Alguna vez han intentado transportar 1 millón de toneladas de piedra en un carro tirado por caballos? Si no, el siguiente bloque les hará ver de forma distinta la ausencia de caminos en la Edad Media. Millones de toneladas de piedra no saben volar, pero las crónicas oficiales se empeñan en tratarnos como idiotas. Intenten encontrar en los archivos históricos al menos una ruta de las grandiosas caravanas que debían abastecer la construcción del siglo las 24 horas del día. Spoiler, no existen. La construcción de un gigante como la Catedral de Reims es, ante todo, una operación logística especial, imposible sin una red de ferrocarriles y camiones pesados. Nos dicen que bloques de decenas de toneladas eran arrastrados por caballos por senderos embarrados. Pero, ¿dónde están las canteras? Muéstrenos las cicatrices en la tierra de donde extrajeron montañas de roca. Para procesar tales volúmenes con precisión ideal sin máquinas, se necesitaría un ejército de decenas de miles de talladores profesionales, a quienes habría que alojar y alimentar en una época en la que la agricultura apenas salvaba del hambre. Las crónicas guardan un silencio atronador sobre las arterias de transporte y el suministro. Solo vemos el resultado final, como si la catedral simplemente se hubiera teletransportado a su lugar entera. La paradoja es tan grande que es imposible ignorarla. Una civilización sin tecnologías elementales supuestamente creaba una logística de nivel del siglo XXI. Pero, ¿y si estos edificios no se construyeron, sino que se restauraron? A esto apunta un extraño patrón de fuego del que hablaremos a continuación. ¿Han notado un detalle extraño? Casi todas las grandes catedrales de Europa surgen milagrosamente de las cenizas de una antigua iglesita de madera. Los historiadores nos alimentan con este patrón cientos de veces, esperando que no veamos en ello una falsificación preparada de antemano. La Catedral de Reims no fue la excepción. La versión oficial afirma que fue cimentada sobre el lugar de su predecesora, que se incendió apenas un año antes del inicio de la gran construcción. Este escenario es el borrador ideal para la historia. El fuego permite a los historiadores resolver 3 problemas a la vez: explicar la falta de planos antiguos, justificar el inicio repentino de un proyecto grandioso y vincular una obra maestra inexplicable con un pasado más primitivo. Desde un punto de vista matemático, tal cantidad de incendios oportunos por toda Europa, seguidos instantáneamente por un auge de construcción, parece una invención descarada. Los gigantes de piedra no temen al fuego, pero son precisamente las leyendas sobre las llamas las que sirven de biombo para ocultar el verdadero origen de estos edificios.
Si las historias de incendios son solo una fachada barata, ¿quién estuvo realmente detrás de los planos? Las personalidades de los geniales arquitectos, bajo una mirada más cercana, resultan ser aún más fantasmales que sus iglesias quemadas. Los edificios más grandes del planeta fueron construidos por personas que no tienen biografías reales, ni archivos, ni siquiera tumbas. La historia oficial nos da nombres, pero basta con excavar un poco más profundo para que los grandes maestros se disuelvan en el aire como la niebla matutina. Tomemos al arquitecto de la Catedral de Reims llamado Jan. ¿Quién es él? ¿Dónde aprendió a calcular las cargas estructurales que incluso hoy dejan perplejos a los ingenieros? ¿Dónde están sus planos, sus tablas de cálculo o al menos los registros de compra de materiales? No existen. En lugar de documentos, nos ofrecen leyendas difusas. Es más, las crónicas históricas atribuyen a tales maestros la participación en proyectos separados por cientos de años. Esto crea la imagen no de una persona real, sino de un personaje mítico cuyo nombre simplemente se inscribió en un espacio vacío para cerrar la cuestión de la autoría. Parece que estas personas no fueron los creadores, sino simples administradores que encontraron ruinas antiguas e intentaron apropiárselas para su época. Los arquitectos fantasmas son solo una grieta en los cimientos de la mentira. El verdadero golpe demoledor lo darán las matemáticas. Ahora dejaremos a un lado los cuentos y tomaremos la calculadora para demostrar que, en el pasado, simplemente no había gente suficiente para semejantes hazañas. Las cifras no conocen la piedad y no saben adular a los reyes. Ahora dejaremos a un lado los manuscritos polvorientos y tomaremos una herramienta imparcial, la calculadora. La matemática dicta oficialmente sentencia contra las crónicas históricas. En el pasado había decenas de veces menos personas de lo que nos inculcan. La metodología de nuestra investigación es mortalmente sencilla. Tomamos las tasas documentadas de crecimiento demográfico de los últimos 200 años, cuando las estadísticas ya se llevaban de forma honesta. Miren a Inglaterra, un salto de 9 a 65 millones de personas. España sumó 20 millones en solo medio siglo. Ahora apliquemos este mismo modelo matemático e iniciemos la cuenta regresiva. Utilizamos su propia lógica, sus propios gráficos, para verificar su propia versión de la historia. En cuanto empezamos a rebobinar el tiempo, el panorama demográfico oficial se desintegra. Descubrimos que, hace apenas un par de siglos, el mundo estaba prácticamente vacío. Esto no son solo números. Es una bomba demográfica que anula el derecho de los antepasados a erigir gigantes de piedra. Prepárense para sumergirse en el abismo digital. En el siguiente bloque mostraremos fechas concretas y verán cómo la población del planeta se derrite a la velocidad de la nieve en el infierno, dejando a los historiadores a solas con sus absurdas fantasías. Estamos acostumbrados a pensar que el siglo XIX fue la época de los grandes imperios y ciudades densamente pobladas. Pero el filtro matemático quita el dorado de esta ilusión. Hace poco más de 100 años, en el planeta físicamente no podía vivir ni siquiera 1.000 millones de personas. Aterricemos las cifras. Si retrocedemos en el tiempo solo 100 años desde hoy, hasta principios del siglo XX, los miles de millones a los que estamos habituados se evaporan. Aplicando la tasa fija de crecimiento poblacional al año 1886, obtenemos una cifra chocante, cerca de 928 millones de personas, en todo el planeta. Para que entiendan la magnitud de la incoherencia, eso es menos que la población de la China moderna, esparcida en una capa fina por todos los continentes. ¿Cómo, con tal densidad de población, se podían librar guerras coloniales en 3 continentes simultáneamente, construir vías transiberianas y levantar megalópolis? La historia oficial nos dibuja ciudades abarrotadas, pero la aritmética pura afirma, el mundo estaba prácticamente vacío. Pero 1886 es todavía una época poblada. El verdadero picado demográfico comienza cuando cruzamos el umbral del siglo XVIII. Allí las cifras se vuelven tan ínfimas que la existencia misma de los estados se pone en duda. Nos pintan cuadros de batallas navales y flotillas conquistando océanos. Pero la matemática convierte estos lienzos en surrealismo. En 1610, según las tasas oficiales de crecimiento,
En todo el planeta Tierra vivía menos gente de la que hay hoy en una sola ciudad como Moscú. Al adentrarnos en la historia, cruzamos una línea crítica. Para 1748, en la Tierra quedan solo 106 millones de personas. Es la población de la actual Japón, pero distribuida por todos los continentes. Sin embargo, el verdadero colapso de la lógica ocurre en 1610. El modelo matemático, basado en los datos de los propios historiadores, arroja una cifra de 11,8 millones de personas. Piénsenlo, es la época de los grandes descubrimientos geográficos, el tiempo de la construcción de imperios colosales y guerras interminables. ¿Quién manejaba esas flotas? ¿Quién poblaba América, la India y Australia? ¿Quién formaba en las interminables filas de los ejércitos? Si a cada continente le correspondían apenas un par de millones de personas, cualquier guerra habría convertido países enteros en desiertos despoblados en una semana. Pero incluso este déficit demográfico les parecerá sobrepoblación cuando lleguemos a la fecha de la cimentación de las grandes catedrales. Prepárense para el knockout final. En los años 1200, el planeta estaba oficialmente vacío. Sujétense a sus asientos. Hemos llegado al momento de la verdad. La matemática le asesta a la historia oficial un golpe final del que es imposible recuperarse. En el año 1200, cuando supuestamente por toda Europa bullían construcciones grandiosas, en todo el planeta Tierra vivía menos gente de la que hoy asiste a un solo partido de fútbol. Al aplicar la misma fórmula implacable a la época de la cimentación de la Catedral de Reims, obtenemos una cifra que suena a delirio de un loco: 18.700 personas. Repito, no es la población de una ciudad, es la población de todo el globo terráqueo. 18.000 personas dispersas desde la tundra helada hasta las selvas del Amazonas. Y al mismo tiempo, si creemos a los libros de texto, miles de entusiastas levantan simultáneamente cientos de obras maestras góticas, extraen millones de toneladas de piedra y emprenden cruzadas. ¿Quién construyó todo eso? ¿Quién alimentó a los obreros? ¿Quién diseñó las bóvedas? La matemática da una respuesta clara. Es físicamente imposible. La versión oficial de la historia se hace añicos contra la aritmética elemental. En los años 1200, el planeta simplemente no tenía el recurso biológico para tal actividad. Pero si no había humanos, ¿de quién son las sombras que quedaron congeladas en la piedra? Si la humanidad de aquel tiempo no podía físicamente levantar esos muros, entonces la respuesta no hay que buscarla en el progreso, sino en las ruinas. En el siguiente bloque mostraremos pruebas de que solo somos inquilinos en un mundo ajeno y mucho más majestuoso. Las primeras cámaras no mienten. No capturaron el triunfo de la construcción, sino los patéticos intentos de los sobrevivientes por habitar megalitos ajenos y sepultados por el lodo. Observen con atención las fotografías antiguas. En ellas quedó congelado un mundo que no se está construyendo, sino que se está descongelando lentamente tras una catástrofe global. Los antiguos daguerrotipos de mediados del siglo XIX son una verdadera pesadilla para cualquier historiador. En ellos vemos templos antiguos y catedrales góticas, pero lucen como ancianos centenarios rodeados de recién nacidos. Los edificios suelen estar casi sumergidos por capas de tierra, sus plantas bajas convertidas en sótanos, y alrededor una vida primitiva. Personas vestidas con harapos, carros tirados por caballos y vallas de madera torcidas frente a una sillería de piedra perfecta que hoy somos incapaces de reproducir. No es una crónica de creación, es una crónica de la colonización de ruinas. Vemos una civilización parásita que encontró el legado de gigantes e intenta adaptarlo a sus necesidades, llamándolo su historia. El abismo tecnológico entre quienes caminan por las calles y quienes las diseñaron es evidente a simple vista. Pero si estos edificios son el legado de un pasado único, deben tener una firma común, y la tienen. Por todo el mundo, desde Europa hasta Asia, se encuentran dispersos los mismos símbolos que demuestran que el mundo fue una vez un todo unificado. La historia oficial intenta convencernos de que los diferentes pueblos vivían aislados, pero el código arquitectónico dice lo contrario. El mismo símbolo, el grifo, aparece en edificios de París, Atenas y San Petersburgo,
como si hubiera sido aplicado bajo un estándar estatal unificado. El grifo no es solo una criatura mítica de cuento de hadas. Es la firma de unos constructores cuyo código cultural fue borrado de la memoria. Miren bien las fotos antiguas. Construcciones clásicas separadas por miles de kilómetros están ejecutadas con un estilo idéntico y decoradas con los mismos bajorrelieves. Esto es imposible para tribus dispersas que supuestamente no tenían comunicación. Estamos ante las huellas de una civilización global unificada que poseía tecnologías que hoy apenas podemos concebir. Estos edificios no son fruto de la fantasía de monjes autodidactas, sino partes de un enorme sistema mundial. Nos hablan de una Edad Media primitiva para que no hagamos preguntas sobre cómo la misma escuela de arquitectura lograba proyectar ciudades por todo el planeta con un criterio único. Los símbolos y las fotografías solo confirman lo que las matemáticas gritan. Pero si llevamos nuestro cálculo hasta el final, chocaremos con una fecha aterradora. En el siguiente bloque mostraremos el punto donde la historia de la humanidad se reinicia por completo. Llevamos el experimento matemático hasta su final lógico y la realidad se estremeció. Si creemos en las cifras sobre las que se construye toda la historia moderna, a mediados del siglo VII en todo el planeta Tierra debían vivir solo 3 personas. No han escuchado mal. 3. Continuando nuestra cuenta regresiva, volamos a través de siglos donde la humanidad se derrite ante nuestros ojos. Tras la marca del año 1200, la población tiende al margen de error estadístico. El veredicto matemático es implacable. En los años 600 después de Cristo, la población del planeta se reduce a 0. Esto no es solo un número, es un muro contra el que choca la cronología oficial. Tenemos 2 caminos: o admitir que antes del siglo VII la historia no existía y que las pirámides y Roma son una alucinación, o comprender lo principal. Nuestro modelo matemático se rompe porque choca con un horizonte de sucesos. Este cálculo demuestra que la historia de la humanidad no fue lineal. Hace muy poco ocurrió una ruptura global, una catástrofe de tal magnitud que borró a miles de millones de personas y reinició la civilización, obligando a los supervivientes a comenzar el crecimiento demográfico prácticamente desde cero. Este cero matemático es la clave para entender el gran reinicio. No somos descendientes de salvajes primitivos, somos los hijos de los supervivientes del fin del mundo. Y la palabra final de nuestra investigación pondrá los puntos sobre las íes en este fraude global. Ahora ven el panorama completo. Vivimos en un mundo de decorado, construido sobre las ruinas de una civilización de dioses. La matemática ha destruido la coartada de la historia oficial, dejándonos frente a una verdad aterradora pero majestuosa. El gran reinicio es la única llave que abre todas las cerraduras. Ahora queda claro por qué las increíbles catedrales y castillos no tienen planos. No son construcciones de la época oscura, sino el legado superviviente de un mundo precatastrófico que fue apropiado más tarde. Las tecnologías no se perdieron con los siglos. Desaparecieron junto con sus creadores en las llamas de un cataclismo ocurrido hace muy poco. Probablemente cerca del siglo XVIII. El crecimiento explosivo de la población en los siglos XIX y XX no es la continuación de una línea antigua, sino el intento desesperado de un puñado de supervivientes por restaurar la humanidad casi desde el punto cero. Toda la crónica oficial que nos han inculcado desde la escuela fue escrita después de la catástrofe, para legalizar un nuevo orden mundial y ocultar el hecho de que solo somos inquilinos en una casa ajena y majestuosa. Las catedrales se alzan como pruebas mudas, demostrando que nuestra historia es más corta, más trágica y más misteriosa de lo que se cree. Apenas hemos empezado a abrir este tumor de mentiras. Si están listos para descubrir qué otros secretos oculta el polvo de los siglos, suscríbanse. Viene una investigación que cambiará su mundo definitivamente.